Saludos y bienvenidos a otro segmento del programa o de la serie Diseñados para Amar. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Dalia, por fin estás aquí. Por fin estoy aquí, pero estuve con ustedes porque he estado acompañando estaba mirando desde la casa con nuestros niños, porque todos estos temas son muy importantes para toda la familia. Sí, no pudiste llegar antes porque estabas cuidando a los niños. Exactamente. Y eso es parte de ser una familia. Así es. Bueno, hemos sido diseñados también para compartir el amor de Dios. Y es un privilegio ver a los niños activos en la iglesia. Estuvieron predicando en conciertos musicales y eso fue una bendición muy grande para mí también. Amén. Bueno, estoy tosiendo y se me está desapareciendo la voz. Y puede ser que yo me desaparezca también y Dalia continúe aquí. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Recibimos saludos de diferentes países. Muchas gracias. Preguntas han llegado de diferentes países y vamos nuevamente a dedicar tiempo a contestar sus preguntas. Pero como siempre, empezamos con oración. Así que les invitamos a que se preparen para la oración. Vamos a invitar a la hermana Coeto que pase al frente. Y Dalia, ha sido impresionante cómo las personas han reaccionado en este seminario. Así es, y he notado que los jóvenes también están mirando y en esta noche que también queremos que sigan con nosotros, porque la programación de verdad, la información que se está compartiendo es muy útil y yo hubiese gustado escuchar todo este material hace años atrás para ser una mejor esposa. Bueno, eres una buena esposa. Gracias. Y yo quiero agradecerle a Dios por mi esposa. Y ha sido para mí 15 años maravillosos. Así es. Y he aprendido mucho. También yo. Bueno, queremos ahora, aquí está con nosotros la hermana Coeto. Y hermana, usted es diaconisa, la hemos visto trabajando ahí, coordinando los que van entrando y dando bienvenida. ¿Cuál es su función aquí en la iglesia de Forest Grove? Bueno, a mí me gusta hacer de muchas cosas, pero en realidad en la iglesia de Forest Grove yo llevo el papel de la administración y simplemente que me gusta saludar mucho a los hermanos y a las visitas y por eso siempre estoy enfrente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en esta ocasión le tomó... fue por primera vez, me parece que está saludando no solamente a los que están presentes, pero en diferentes partes del mundo. ¿Qué le ha parecido a usted los seminarios? Pues para mí personalmente han sido una gran bendición. Yo soy madre de 3 chicos, 2 varones y una nena. Y estoy muy feliz porque los consejos que han dado los esposos Núñez han beneficiado mucho mi hogar. Y pienso poner muchas cosas en práctica junto con mi esposo. Amén, muchas gracias. Bueno, en este momento queremos invitar a los que están presentes y a aquellos que están en sus hogares a que nos acompañen en oración. Los que están presentes, si se pueden poner en pie, por favor, lo vamos a apreciar. Y hermana, si usted, por favor, nos dirige al trono de gracia, por favor. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, mil gracias te damos porque nos has permitido en esta ocasión tener un seminario que beneficia a la familia. Gracias te damos porque has permitido de que este programa pueda llegar a cada hogar alrededor del mundo. Y pedimos que así como nos ha beneficiado aquí a nosotros, esté también beneficiando a aquellas familias que lo están viendo a través de la televisión. Bendice, Padre Santo, en gran manera a los esposos Núñez, para que ellos puedan seguir ejerciendo este papel de poder ayudar y dar consejos a aquellas personas que lo estamos necesitando. Y que tú puedas tocar cada hogar que está mirando este programa y que pueda ser bendecido ricamente. En Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén. Muchas gracias, hermana Coeto, lo apreciamos mucho. Y Dalia, como hemos mencionado en otras ocasiones, este es un programa en vivo desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Forest Grove. ¿Qué te ha parecido la iglesia hasta ahora, Dalia, de lo poco que ha visto? Bueno, lo poco que he visto es muy bonita y yo creo que sería bueno invitar a las personas que estén cerca de Forest Grove que consideren estar visitando esta iglesia, porque los cultos no terminan después que el seminario termine, sino que la iglesia todavía sigue en reuniones y les invitamos también que ellos sean visitas aquí y conozcan a nuestros amigos aquí.
Amén, gracias. Bueno, como hemos mencionado, este es un programa en vivo y Dalia, si nos puede dar la información de las personas dónde pueden escribir para hacer sus preguntas y para recibir el libro Hacia una vida plena. Claro que sí. Bueno, para recibir el libro Hacia una vida plena, ustedes pueden escribir a latino@3abn.org. Nuevamente es latino@3abn.org. Muchas gracias. Bueno, ahora yo voy a acercarme a los esposos Núñez y para hacer las preguntas. Y Dalia, gracias por ahora, pero no te vayas muy lejos porque tal vez me tienes que rescatar. Bueno, queridos amigos y hermanos, en este momento es mi placer presentarles nuevamente al doctor Miguel Ángel Núñez y la profesora Mary, que han estado presentando estos seminarios que realmente han causado un gran impacto y alabado sea el nombre de Dios. Por supuesto, hemos visto resultados de muchos años de estudio, mucha oración, y nosotros somos beneficiados por la dedicación al estudio de la palabra de Dios de los esposos Núñez. Y alabamos a Dios por eso y esperamos que sigan escribiendo sus comentarios y sus preguntas. Y llegaron más preguntas, así que vamos a dedicar este momento para hacer algunas de ellas. Muy bien. ¿Cómo se sienten esta noche? Muy bien, muy bien. Hoy día ha sido un día de descanso, porque los otros días anteriores había sido de mucho trabajo, así que ha sido un día bueno. Estamos con todas las energías para llevar a cabo este programa. Amén, amén. Bueno, vamos a lanzarnos a la primera pregunta y esta viene de una joven de 17 años. Bueno, yo creo que hicimos esta ya. No. No, es diferente. Otra No, joven la de 17 dejamos de años. Ayer era muy larga, nos faltó muy bien, tiempo, sí. entonces la dejamos para hoy. Muy bien, aquí está entonces. Tengo 17 años, sé que a usted no le gusta que jóvenes o adolescentes menores de 18 años estén de novios. Pero hace 1 año y medio estuve de novia con el permiso de mis padres. Nuestro noviazgo era diferente a los demás, creo, porque él estudia y solo nos veíamos en las vacaciones. Pero él terminó conmigo porque me dijo que era muy difícil estar lejos o separados por mucho tiempo. Y lo que más me dolió fue que empezó a gustar de otra chica. Él me lo dijo. Y que terminó conmigo por teléfono, o sea, a distancia. Y no entiendo por qué hizo eso conociendo a Dios. Estuve por varias semanas deprimida. Mi mamá me consolaba y me leía la Biblia. Eso me levantó mucho el ánimo. Estoy enojada por lo que hizo. ¿Qué puedo hacer para perdonarlo? Él viene ahora en las vacaciones y seguro que va a querer hablar conmigo o con mis padres. Y tengo miedo de que me pida que seamos novios de nuevo. ¿Qué debo hacer o cómo debo responder? ¿Cómo debo comportarme? ¿Es bueno tener un noviazgo a distancia? Bueno, aquí tenemos una pregunta que a través de años, esto de noviazgo a la distancia, pero aquí tenemos un problema grande. Primero, a mí me da gusto que sea una joven la que nos escriba y me parece interesante que ella diga, a usted no le gusta. Creo que no se trata de que nos guste o no nos guste, sino que llevamos una trayectoria, hemos leído mucho y es un consejo que redunda en mucho bienestar. Ella misma está planteando una problemática y te voy a dejar a Miguel Ángel que tú conteste porque tiene varias aristas. Hemos contestado esta pregunta como algunas otras que se van a dar hoy día en el blog que hemos armado para contestar preguntas, porque seguramente como han llegado tantas no podremos contestarlas todas al aire. Ahora, a mí me llama la atención el que ella se considere con permiso, entre comillas, para noviar porque sus padres la autorizaron. Está bien que haya hablado con sus padres, pero es un error creer que el noviazgo está bien simplemente porque los padres lo autorizaron. Es un error porque no tiene edad, no es adecuado. Además, hay otro elemento aquí que es erróneo. Está noviando con un joven universitario, siendo que ella no es universitaria. Por lo tanto, no solamente hay un problema de distancia física, hay un problema de distancia de edad y emocional. Evidentemente, cuando el joven se va a la universidad y está estudiando en la universidad, evidentemente al entrar en vinculación con otras personas más adultas, empieza a cambiar sus expectativas y a cambiar su forma de ver las cosas. Así que es evidente.
No creo que haya sido lo adecuado que haya terminado con ella por teléfono y a distancia, eso es un acto un poco de cobardía, pero el punto aquí está en que si ella tiene tanto miedo de enfrentarse a él y de que le pida noviazgo de nuevo, es una chica inmadura. Todo eso está demostrando de que no es la edad. Y cuando hemos reforzado y hemos dicho tantas veces aquí sobre la edad, no es por capricho nuestro, es porque hemos visto vez tras vez el fracaso de jóvenes que se adelantan en un proceso que no tienen por qué ser adelantado. Hay muchas personas que adelantándose han echado a perder el resto de su vida. No se les va a ir la vida si esperan un poco más, a que tengan un poco más de madurez y esperen el momento adecuado. La Biblia dice hay tiempo para todo, tiempo para amar y tiempo para no amar. Ese no es el tiempo de ella. Ella está en una etapa de cambios. Quizás con el tiempo se va a dar cuenta en unos 2, 3 años que lo que quiso ahora, lo que gustó ahora, no es lo que ella va a querer en un tiempo más adelante. Por eso la recomendación más clara es que dejen pasar más tiempo antes de ponerse de novios, porque todavía están en proceso de cambios. Bueno, entonces no hay necesario hacer esta pregunta, pero la voy a mencionar porque tal vez algunas personas están en la misma situación. Y es que ella preguntó cómo lo puedo perdonar. Además, él viene, ¿qué voy a hacer? Esa es una pregunta interesante porque aparentemente el joven estuvo con otra chica. Y si él viene y dice, mira, yo te amo a ti, perdóname, hice un error, me di cuenta después que te dejé que tú eres la que yo quiero. Ella debería decirle, si me quieres tanto, déjame ir porque yo todavía no tengo la edad suficiente para estar contigo. Así que si quieres realmente amarme, déjame, no es el tiempo. Y si ella realmente se ama a sí misma, le va a decir, no es el tiempo. Esperemos un tiempo. Esperemos un tiempo. Nadie se ha muerto por esperar un tiempo. Muy bien, gracias. Vamos a la próxima. Esta es un poco más corta. Dice, ¿se puede casar uno con una persona divorciada? Me preocupo porque la persona con la que estoy noviando se divorció hace 5 años. Él no era bautizado antes y ahora es adventista. Bueno, depende. Esto no es tan fácil de contestar. Aparentemente la pregunta es sencilla, pero no es tan sencilla. La iglesia mantiene un principio, que es un principio bíblico, como el Señor los encontró. Si él conoció al Señor Jesucristo en esa situación y hay cosas que no puede arreglar, bueno, lo conoció a Jesucristo en esa situación. Pero si él ha fracasado en su matrimonio anterior por razones cualquiera sea, las posibilidades de que vuelva a fracasar en su segundo matrimonio son altas. Por lo tanto, lo que ella debería hacer es, junto con él, indagar con la ayuda de un consejero, indagar las razones que lo llevaron al divorcio para evitar que se pueda repetir una situación similar en el futuro. Es como que tiene que ser más cautelosa por la situación que ha vivido su amigo. No están condenados, no hay condena, solo que hay que tener mucho cuidado, porque no es tan fácil decir, bueno, yo me divorcié, estoy libre, me puedo volver a casar. No, yo digo, un momentito, no es así tan sencillo. Hay que elaborar, hay que analizar, hay que reflexionar, hay que corregir para poder estar en condiciones de decir, bueno, ahora estoy en condiciones de entablar una relación distinta con otra persona. Ayer también dijimos, si él es nuevito en la iglesia, él también tiene que vivir un proceso, necesita tiempo para ver cuán cimentado está en el Señor, para ver si el interés de estar en la iglesia es el correcto, es genuino. Entonces, tiene que dejar pasar más tiempo. Muchas gracias, muy bueno. Bueno, ahora seguimos a la tercera. Dice, hace años que vivo en una situación que ya me resulta insostenible. Mi esposo me maltrata de una forma horrible. Él ha buscado ayuda porque se lo exigieron en el trabajo, pero todo sigue igual y en algunos casos peor. Todos los días estoy expuesta a sus insultos, humillaciones, presiones de todo tipo. No sé qué hacer. En la iglesia me han dicho que el matrimonio es para toda la vida y que no puedo dejarlo, pero no sé qué hacer. Hemos pedido ayuda. Él promete el cielo y la tierra, pero llega a casa, se ríe en mi cara y sigue igual. Temo
que pueda volverme loca si sigo en esta situación. Por favor, dígame qué hacer. Bueno, un resumen de esto, para mí esa persona no está convertida, ese hombre, porque... Obviamente, cuando no hay conversión, aunque la persona diga que es cristiano, la conversión se refleja no en las palabras, no en las palabras solamente, sino en los actos. Y evidentemente los actos que este hombre está teniendo no son los correctos. Ahora, el matrimonio evidentemente, o sea, el matrimonio idealmente es para siempre, eso lo dijimos ayer. Pero también hemos dicho que el matrimonio es un pacto. Y en este caso, claramente, una de las partes ha violado el pacto, no ha respetado el pacto, no lo está respetando. De hecho, él con su conducta rompió el pacto, porque nadie en su sano juicio se casa para que lo maltraten. Eso no es parte del pacto. El pacto es un pacto de amor, es un pacto de unidad, un pacto de ternura, un pacto de cuidado y de protección. Cuando alguna de las partes viola el pacto se rompe. Ahora, si ella continúa en esa situación, tiene muchas probabilidades de convertirse en una víctima, de padecer, por ejemplo, el síndrome de Estocolmo doméstico, que es un síndrome muy complejo que va haciendo que a las víctimas les cueste mucho salir de la situación. Es muy probable que se convierta en codependiente de la agresión y a medida que va pasando el tiempo se va a dar una situación peor. Nosotros como Mary no creemos que el divorcio sea la solución para todos los problemas, pero sí creemos que en algunos casos el divorcio es necesario para proteger algo más importante que el matrimonio, que es la vida. Y cuando hay violencia, la vida está en riesgo. Ella menciona que él ha tenido algún tipo de terapia y no ha resultado. Yo creo que ella necesita terapia también para saber en qué terreno está pisando, cuál es el problema que no la ayuda a ser firme en esta problemática que está viviendo, porque para algunas personas es muy fácil decidir, estoy siendo maltratada, tengo un esposo que dice, promete y no cumple, pero no está cumpliendo y yo tengo que tomar firmeza en esto. Y ella pareciera que no puede. Creo que ella también necesita orientación profesional. Ahora, en el contexto de hogares cristianos se da un abuso un tanto más sutil. El hombre se ríe en su cara. Y se ríe en su cara porque ella es cristiana y es una mujer que está manteniendo ese matrimonio simplemente porque es cristiana. Y por eso se ríe en su cara. Incluso algunos abusadores empiezan a abusar espiritualmente diciendo, tú me tienes que perdonar porque eres cristiana, tú tienes que soportar porque eres cristiana, tú tienes que mantenerte porque hiciste un pacto. Sí y no. Yo hice un pacto, pero no hice un pacto de agresión. Por lo tanto, como no hice un pacto de agresión, no tengo ninguna obligación de mantenerme en una relación que me está maltratando y que está poniendo en riesgo mi vida. Wow. No mencionó si tenían hijos. No. Pero si lo hubieras mencionado, sería un caso más complicado. Es más complicado. Y yo diría, en cierto modo, un poco más sencillo de resolver, porque algunas personas dicen, me quedo por mis hijos. Yo le digo, aléjese por sus hijos, porque niños criados en ambientes violentos tienen muchísimas posibilidades de convertirse en adultos en personas violentas. Y son más dañados. Es preferible, y nosotros hemos hecho, Mary y yo, un dicho nuestro, es preferible estar sola o solo que mal acompañado. Wow. Yo sé que pudieran abundar más, pero tenemos que limitarnos. Bueno, hemos hecho un programa, 10 programas sobre violencia doméstica, que va a pasar 3 ABN en los próximos meses, y tal vez invitarla a que vea los programas. Sí. Así que manténgase en sintonía con 3 ABN Latino para poder ver esos programas y también, como este programa, las invitamos a tomar nota. Bueno, vamos a la próxima. El motivo de escribirle es para pedirle un consejo. Con mi novia tenemos planes de casarnos, pero ella me dice que no es necesario casarnos por la iglesia y me dice que solo puede ser por lo civil. ¿Qué consejo me da? Bueno, también la hemos contestado en el blog, pero vamos a abundar ahora en directo para los que no han leído el blog. El matrimonio en la iglesia no es obligatorio, es optativo. Y antes que alguno se asuste y me llame de blasfemo, en las Sagradas Escrituras no aparece la ceremonia matrimonial, es una tradición que se incorporó en la Edad Media. Al igual como se incorporó la tradición del matrimonio civil en la Revolución Francesa. Sin embargo, el hecho de que sea una tradición no significa que sea una mala tradición.
Es una buena tradición ir a la iglesia y frente a los testigos hacer un pacto frente a Dios, un pacto que es ratificado frente a testigos. Porque cuando vamos a la iglesia no vamos para hacer una ceremonia que a veces gastamos una millonada en ceremonias que a veces carecen de sentido, porque lo más importante de la ceremonia matrimonial es la bendición de Dios. El pacto que hacemos frente a Dios, cómo decidimos frente a Dios, cómo nos comportamos frente a Dios y lo que decidimos frente a Él. Entonces yo invitaría a este joven a que en primer lugar, antes de enojarse o condenar a su novia, indague en las razones profundas que están motivando la decisión que ella tiene. Por alguna razón está actuando así. Algunas personas tienen pánico escénico. Es decir, algunas personas, hemos conocido más de alguna novia que no quiere casarse en la iglesia porque le produce terror toda la ceremonia. Algunas tienen mucho miedo de hacer gastos o le parecen gastos innecesarios, comprar vestido de novia, hacer una ornamentación y otras cosas. Entonces, o simplemente piensa o puede pensar que no es necesario, que le parece solamente válido el compromiso que ellos hacen ante el civil. No sé cuál sea la razón, pero lo importante aquí es que indague, que dialogue con su enamorada y le hable, que entiendan claramente, porque no se puede comenzar un matrimonio con desarmonía. Necesitan ponerse de acuerdo. O que la vaya a obligar o que ella pase al altar disgustada. No tiene sentido. Qué interesante la pregunta, ¿no? Me parece interesante porque normalmente es el hombre que dice, no, vamos Claro. a casarnos sencillo por el civil. Cierto. Pero es en este caso la mujer. Es una dama, y no me había tocado, entre paréntesis, así, pero son preguntas reales y son preguntas que hay que atender. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a la próxima. Dice, hace 4 días mi novio terminó conmigo. Me siento mal y no sé qué hacer. Tal vez he sido muy exigente con mi relación y he descuidado muchas cosas. Pero pese a todo, no me imaginé que él me iba a decir esto. Siempre hemos hablado de luchar y buscar una solución, pero ahora él dice que me ama, pero no es feliz. Que al ver nuestra relación encuentra más cosas malas que buenas y que está cansado. Yo le di la razón y le pedí perdón y le rogué otra oportunidad. Darnos un tiempo para replantear las cosas, pero él me dice que no me quiere hacer sentir mal, que no quiere que yo sufra y que la relación hace mucho fue muriendo. Quiero dar lo mejor de mí, pero no sé si seguir insistiendo o aceptar esto. Por favor, deme un consejo. Yo quisiera agradecer a la cantidad de jóvenes. Tenemos solamente algunas preguntas de jóvenes, pero han llegado muchas de jóvenes. Señal de que este programa lo están siguiendo muchos jóvenes. Así que Eso nos alegra porque se están preparando para un futuro matrimonio. es muy importante porque pueden evitar algunos de los errores que han cometido los adultos y pueden estar a tiempo. Yo le diría en primer lugar a esta chica lo que es un lema, que es el título de uno de mis libros: el amor no se mendiga. Así que tenga dignidad de sí misma, no se mendiga el amor. Así como la relación de matrimonio es un pacto, también la relación de pareja es una decisión personal. Ella puede amarlo mucho, pero él tiene derecho también a decir no. Él tiene todo el derecho del mundo a decir no quiero seguir en esta relación. Y pareciera que él no se lo dijo de la noche a la mañana, o no lo ha pensado de la noche a la mañana. Ha llevado un proceso y él le dice que se ha enfriado la relación. Entonces, no hay mucha vuelta que darle a esto. Así que yo diría, deja de mendigar, no se mendiga amor, pierdes dignidad, te lastimas a ti mismo, te maltratas a ti mismo, supera el duelo. En Latinoamérica existe mucho ese dicho de que un clavo saca otro clavo y eso es falso, así que supera el duelo tiene que pasar y tiene que pasar el tiempo necesario para el duelo, pero no mendigues, porque pensemos que si la situación hubiera sido a la inversa, si es ella la que decide terminar, tampoco le parecería bien a ella que su enamorado le esté rogando, así que no ruegue, eso no es digno. Yo le daría otra orientación. Si tiene algunas dudas el por qué terminó el novio con ella,
que lo conversen, y eso le va a servir para analizarse, estudiarse, no para sentirse una pobrecita mortal por las cosas que le están diciendo, sino que pueda valorar, pueda crecer de esto, salir victoriosa. Puede aprender. Aprender con la cara en alto, quizás llorar, porque cuando te dejan duele, quizás pueda llorar, pero no pasársela llorando y levantar la cabeza. Muchas gracias. El tiempo para las preguntas terminó y desafortunadamente no pudimos contestar todas. Así que vamos a ver si mañana continuamos con estas. Muy bien, queremos invitarle a usted a que también envíe su pregunta para que se pueda tratar aquí en el programa. Además, hay un blog donde puede... Lo vamos a poner en medio del programa, miguelresponde.blogspot.com. Ahí está apareciendo, para que puedan leer, para que nadie se sienta frustrado. No queremos que alguien se sienta frustrado diciendo no me contestaron mi pregunta, pero en televisión el tiempo es tan restringido, entonces por eso hemos creado el blog para contestar todas las preguntas en algún momento. Muchas gracias. Bueno, yo voy a invitar a mi esposa a que me ayude porque viene algo que no deben de escuchar. Tengo que ir a toser, entonces le voy a pedir a mi esposa que me ayude. Muchas gracias. Y Dalia, por favor, si puedes anunciar la oferta gratuita. Gracias. Claro que sí. Bueno, tenemos una oferta gratuita y ya muchos de nuestros amigos conocen. La oferta gratuita es hacia una vida plena. Así que le invitamos a que nos escriba a latino@3abn.org porque queremos obsequiarle este libro. El autor es el doctor Núñez. Y sé que ustedes van a ser bendecidos con el contenido de este libro. Bueno, vamos a seguir el programa con una alabanza. Vamos a invitar a Lisbeth Melgar y el tema que ella va a presentar, a interpretar es ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme sola y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre es. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir
cuidará también de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Amén. Muchas gracias, Lisbeth Melgar. Ella, por si acaso no sabían, es de El Salvador, vive aquí en los Estados Unidos y siempre está dispuesta en ayudarnos con ese talento tan hermoso que Dios le ha dado. Y una manera humilde, una manera muy espiritual, ella puede proyectar este mensaje en música. Bueno, seguimos con el seminario de familia Diseñados para Amar. Y yo sé que ustedes están ahí esperando, por favor, que ya empiece. Bueno, ya llegó el momento. En esta ocasión, el tema es muy interesante. ¿Quién manda a quién? Vamos a invitar al doctor Núñez, a la profesora Mary. Muchas gracias por estar aquí. Sus seminarios son una gran bendición y queremos saber, no sé si hay un problema, ¿quién manda a quién? Ya se sabe quién manda, ¿verdad que sí? Sí, ya sé, al final del programa van a tener clarito quién manda. Ah, bueno, el tiempo es de ustedes, que Dios les Muchas bendiga. gracias, gracias. Un gusto de estar con ustedes, un gusto de que hayan venido aquí a la iglesia. Nos alegramos que hay bastantes varones presentes y los que nos están acompañando a través de la televisión, quédense, no tengan miedo porque vamos a aprender muchas cosas. Tratar algunos temas no es sencillo. Nos han escrito de muchas partes, especialmente, no solamente preguntando, es importante señalar eso, también nos han escrito animándonos y es muy bueno que nos den ánimo, puesto que de pronto algunos temas son como temas que se riega agua en el desierto, pero creemos que esa agua alguna vez va a florecer y en hogares donde nos atrevamos definitivamente a hacerle caso a Dios y no a la cultura. Quisiera agregar, Miguel Ángel, que estos seminarios para nosotros ya no son nuevos. Hemos ido transmitiendo por muchos años estos principios obtenidos de la Biblia. Y quiero contarles, a modo de testimonio, estos siempre han redundado en felicidad para nosotros. No es fácil llevar adelante, llevar a puerto feliz un matrimonio, pero con la gracia de Dios, con las instrucciones que el Señor nos da, se puede. Y creo que en primer lugar nosotros hemos sido muy beneficiados, hermosamente beneficiados con nuestros hijos al estar haciendo este tipo de actividad. Bueno, nuestros hijos, tenemos ya una hija casada con Como S, suegros. no con Z, casada. Y tenemos a un hijo y a una nuera que parece que va a ser Vías. la esposa, porque está en vía. Nosotros le llamamos proyecto de nuera, porque todavía no sabemos, está en proyecto. Pero lo que dice Mary es cierto, porque nuestros hijos han podido ver lo que nosotros hemos enseñado. De hecho, mi hija nos hizo reír ayer porque decía, todo lo que dijeron ayer ya lo sabía. Claro, porque ella ha escuchado tantas veces. De hecho, ellos siempre participaron en nuestros seminarios de matrimonio en los diferentes países donde los hemos dado. Así que
Es un muy buen testimonio que nos han dado nuestros hijos. Muy bien, vamos a ir al tema. Antes de ir al tema, vamos a recordar. Hemos hablado de un diseño. No estamos hablando de un diseño humano. Nosotros creemos que el matrimonio no es invento humano. Nosotros hemos creído y sostenemos de que el matrimonio es diseñado por un gran arquitecto que no se equivoca, Dios. Si nosotros seguimos las pautas del diseño dado por Dios, no vamos a fracasar. Pero si nosotros decidimos seguir pautas distintas al diseño de Dios, evidentemente, tal como un edificio, cuando no se respetan los principios que ha establecido el arquitecto, se va a ir abajo. Se vienen abajo, así como el matrimonio. Y el matrimonio va a florecer en tanto entendamos que el primer principio del diseño de Dios es que somos creados a su imagen. No son los varones creados a imagen de Dios, son los varones y las mujeres creados a imagen de Dios. Y como somos varones y mujeres creados a imagen de Dios, eso significa que Dios no está haciendo diferencia. No hay seres humanos de primera categoría y de segunda categoría. Para Dios todos somos importantes y valiosos. No importa la cultura, no importa la educación, no importa el momento en que nosotros estemos viviendo. Para Dios siempre ha establecido una igualdad. Además dijimos que hay 3 razones por las cuales existe un matrimonio. Y dijimos que el matrimonio existe en primer lugar para compañía, en segundo lugar para ayuda mutua y en tercer lugar para equilibrio. Muy bien. 3 razones que si las vivimos como corresponde, vamos a ser plenos y felices. Luego, basados en el versículo de Génesis 2:24, dijimos que hay 3 elementos importantísimos en la configuración de un matrimonio. Un aspecto social, que es cortar con padre y madre y ser independientes económica y emocionalmente de nuestros padres. Segundo, unirnos basados en el amor, y dijimos que el amor no es un sentimiento, sino que es una decisión, pero como es una decisión que no podemos mantener por efecto del pecado, es una decisión que tiene que ser mantenida por un milagro, y ese milagro lo provee Dios, porque Dios nos da la capacidad de amar. Y luego hablamos de la sexualidad, que es el tercer elemento, y dijimos que la sexualidad es un don de Dios, que tenemos que aprender a cuidarla, tenemos que aprender a vivirla en el contexto de la planificación y del diseño de Dios. Y que la sexualidad es buena y deseable. Buena, deseable, y tiene también todo un modelo, un paradigma que Dios ha diseñado. Y ayer hablamos, basados en un versículo de la Biblia de Oseas, cuáles son las 7 características que debería tener un esposo. Y dijimos que esas mismas características son lícitas y deseables también para la esposa. Dios está actuando como esposo de Israel y da las características, pero esas mismas características son válidas para las esposas. Y que esas características también las pueden visualizar los jóvenes en el momento de estar eligiendo pareja. Eligiendo con el cerebro y no con el corazón. Porque para elegir pareja hay que usar la cabeza, no el corazón. El corazón viene después, primero tu cerebro, porque si no el asunto no funciona. Muy bien, ahora vamos al tema de hoy, nuestro 7º tema de esta semana. ¿Quién manda a quién? Vamos, al analizar este tema, a reflexionar en algunos conceptos que tradicionalmente se transmiten en la cultura y los vamos a analizar a partir de la Biblia y de lo que la Biblia enseña. Muchas veces seguramente han escuchado, aquí mando yo, porque los pantalones los tengo yo, y los que dicen eso son varones. Y se supone y se espera que las mujeres y los hijos bajen la cabeza y digan, amén. Yo quiero darle malas noticias a todos esos machistas, eso no dice la Biblia, eso lo dice la cultura. Pero, como toda la gente que acomoda la cultura a la Biblia y no hace a la inversa, busca versículos bíblicos que aparentemente refrenden ese pensamiento. Y hemos dicho acá y hemos enseñado de que hay formas de usar la Biblia tergiversada y hay formas de usar la Biblia de manera correcta. Y lo que tenemos que aprender es a leer la Biblia en su contexto cultural, en su contexto textual, para hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia dice y no lo que yo quiero que diga. Miguel Ángel, ¿cómo puede hacerle una persona normal, como todos lo somos, donde toma la Biblia, empieza a leer algunos versículos y no tiene ese trasfondo
histórico que a veces no puede visualizar. ¿Qué consejo podríamos darle para que pueda profundizar sin pensar que tiene que ser un erudito para entender bien el mensaje? En primer lugar, las personas cuando leen las Sagradas Escrituras no deben andar de versículo en versículo. Eso de leer un versículo acá, leer otro versículo por allá, y leer, eso no es estudio bíblico. Eso es caer en una falacia, en un error que es el texto prueba. La Biblia tiene que ser analizada en secciones, pero para ser analizada en secciones tenemos que hacernos algunas preguntas. Preguntas que podemos responderlas utilizando diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos o ayudas que existen, porque hay muchas ayudas. Hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar y existen muy buenas ayudas. Ahora que existe el Internet, con Hay mayor razón. muchísimas herramientas en Internet. Para los que son adventistas, el comentario bíblico adventista, el diccionario bíblico adventista, la enciclopedia adventista están online y cualquiera persona puede consultarlo. Primera pregunta que tenemos que hacerlo cada vez que estudiamos la Biblia. Si alguno en su casa tiene papel y lápiz, tome lápiz y papel y anote, porque la memoria está en la punta del lapicero. Veo que algunos acá en el auditorio también empiezan a buscar, otros son extraordinarios porque no necesitan lápiz y papel, los admiro, porque yo necesito anotar todo. Primera pregunta que tenemos que hacernos cada vez que nos enfrentamos a un libro de la Biblia es preguntarnos algo muy simple. ¿Quién lo escribió? Pareciera tan sencillo, pero es muy importante. Porque no es lo mismo que un libro lo haya escrito Pablo a que otro libro lo haya escrito Juan. O Pedro. Porque si lo escribió Pablo, o lo escribió Juan, o lo escribió Pedro, para empezar hay características de personalidad diferentes. Y en segundo lugar hay situaciones diferentes que están enfrentando. Por lo tanto es muy importante preguntar quién escribió. Para poder entender a partir de quién escribió las características de la persona que van a ser plasmadas en sus escritos. Yo soy escritor, yo escribo sobre algunos temas, lo hago desde una perspectiva, por mi historia personal. Hay otras personas que escriben sobre lo mismo que yo escribo, pero desde otra perspectiva porque tienen una perspectiva diferente. Por lo tanto, es muy importante saber quién escribió. Segunda pregunta, también importante, ¿a quién le escribió? Uno pareciera que todos los libros de la Biblia fueron escritos para todos. No es así. Ahora Miguel Ángel se nos dice que lo que está escrito es para nosotros. No, eso es falso, eso es un error. Nosotros ¿Y no qué somos, hacemos nosotros con la palabra entonces? nosotros no somos los primeros lectores. La Biblia fue escrita para gente en un momento histórico específico. Nosotros somos lectores secundarios. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos en primer lugar, ¿qué entendieron los lectores primarios? Por eso que es importante preguntarse a quién le escribió. Por ejemplo, ustedes tienen 4 evangelios en la Biblia, pero Mateo le escribió a judíos, Marco le escribió a romanos, Lucas le escribió a griegos y Juan escribió también a judíos y griegos, pero que están enfrentando un problema que es dudar sobre la existencia real de Jesucristo. Por lo tanto, son 4 evangelios, pero escritos a públicos diferentes. Por lo tanto, cuando van escribiendo, van transmitiendo ideas diferentes en relación a lo que están escribiendo. Entonces, es muy importante saber a quién le escribió. Ahora, en el caso de las cartas de Pablo, esto es mucho más importante, porque Pablo escribe 14 cartas y cada una de sus cartas está dedicada a público distinto. Con diferentes realidades. Con diferentes realidades. Y eso nos hace surgir la tercera pregunta. ¿Por qué escribió lo que escribió? Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué escribió lo que escribió? Entonces, Pablo escribe la carta a los romanos, no se lo escribe a una persona en particular, le escribe a los cristianos que viven en Roma, que están enfrentando una situación específica. Pero no es el mismo problema que tienen los cristianos que viven en Colosa, que para empezar no son romanos, viven en Asia Menor. No es el mismo problema que están enfrentando los hebreos que viven en otro lugar. Por lo tanto, tenemos que preguntarle a quién le escribió, pero también tenemos que preguntarnos por qué le escribió. Fíjense ustedes, el ejemplo que di anterior, tenemos 4 evangelios, pero cada evangelio tiene un propósito distinto. Mateo escribió porque estaba preocupado de que las palabras de Jesucristo fueran entendidas por judíos. Entonces, él escribió para que los judíos, y en todo el enfoque de Mateo es para que judíos entiendan quién es Jesucristo.
Pero el caso de Marcos, que tiene ascendencia romana, él está preocupado de que los romanos entiendan a un Jesucristo de acción. Y el Jesús de Marcos es un Jesucristo activo. Pero en el caso de Lucas, Lucas le quiere mostrar a un amigo personal y hizo una investigación para mostrarle a un amigo que es griego que Jesucristo es el Mesías. Y el caso de Juan. La iglesia cristiana está enfrentando un problema, y el problema que está enfrentando la iglesia cristiana en tiempos de Juan, para quienes no saben, es el último libro de la Biblia que se escribe, el libro de Juan, está enfrentando un problema. Hay mucha gente que está contaminada con una idea que es el gnosticismo y están dudando de que Jesucristo realmente existió. Entonces Juan escribe un libro para que las personas crean que Jesucristo no es un ser humano cualquiera y que no es un fantasma, sino que es Dios. Y él dice explícitamente, yo he escrito para que crean que Jesucristo es Dios. Entonces, cada uno de los evangelios tiene un propósito diferente, por lo tanto tiene que ser estudiado de maneras diferentes. Ahora, hay otras preguntas adicionales que hay que hacerse. No solamente por qué escribió, sino hay que preguntarse qué tipo de libro es. Por ejemplo, los 4 evangelios no son iguales. Los 3 primeros son sinópticos, es decir, dan una sinopsis panorámica de la vida de Jesucristo. Pero Juan no hace eso. Juan no hace una sinopsis de la vida de Jesucristo. De hecho, en el libro de Juan, fíjense que más de la mitad del libro está dedicado a la última semana de la vida de Jesucristo. Y toda la vida entera de Jesucristo está resumida en la otra mitad. Es decir, que Juan le asigna menos importancia al resto de la vida de Jesucristo y más importancia a la última semana. Por lo tanto, hay una intencionalidad distinta. Por eso que hablamos de Juan el teólogo por el Evangelio de Juan. Pero hay otros libros que tienen otro enfoque. Por ejemplo, el libro de los Hechos. Es un libro de historia y de historias, que en realidad se llama Hechos de los Apóstoles, cuando en realidad debería llamarse los Hechos de Pablo, porque el personaje central es el Espíritu Santo por una parte y Pablo. Es un libro de historia. Pero las cartas tienen otro enfoque. Y en las cartas tenemos un problema. Porque en las cartas, nosotros tenemos la carta que escribió Pablo, pero no tenemos las cartas que le escribieron a Pablo. Ni tampoco tenemos evidencia de qué es lo que efectivamente pasó. Por lo tanto, tenemos que reconstruir. Ahora, hay otros libros más difíciles. Por ejemplo, los libros poéticos o los libros proféticos. Entonces tenemos que preguntarnos qué tipo de libro es, para que no cometamos el error de estudiar el libro de la misma forma como estudiaríamos otro. Nosotros aprendimos en el colegio, estudiamos en el colegio, que no era lo mismo estudiar poesía que estudiar literatura, y no era lo mismo estudiar literatura que estudiar historia. Bueno, ese mismo criterio tenemos que aplicarlo para la Biblia, evidentemente de una forma diferente, usando herramientas distintas. Valga toda esta introducción y explicación para ir a nuestro tema de quién manda a quién. Ahora, ¿por qué es tan importante toda esta introducción? Porque el versículo que vamos a mencionar, que es el versículo favorito de los machistas latinoamericanos, no es entendido normalmente precisamente porque no nos hacemos estas preguntas. Y vamos a leer el versículo, está en el libro de los Efesios, el capítulo 5, el versículo 23, y el versículo dice, el marido es cabeza de la mujer. Amén, dicen los machistas. Pero yo quiero que escuchen primero antes que digan amén. ¿Quién escribió el libro de los Efesios? ¿Quién lo escribió? Pablo, muy bien. ¿Y qué características tenía Pablo? Pablo, Era soltero, dicen por ahí. No, Pablo no era soltero. Imposible que hubiera sido soltero. Esa es una Quizás tradición. en ese momento ya estaba solo. Estaba solo. Podría ser. Pero él era miembro del Sanedrín y tenía más de 30 años y de acuerdo a la tradición judía no se podía ser miembro del Sanedrín si no se tenía mínimo 30 años y no se era casado. Difícilmente hubieran hecho excepción con Pablo. Así que lo más probable es que Pablo o era viudo o había sido abandonado después que se hizo cristiano. No sabemos por qué Pablo no menciona. Ahora, lo que sí sabemos es que lo escribió Pablo. Pero Pablo tenía una característica. Pablo era un evangelista. La función de Pablo, la intención de Pablo era evangelizar, llevar el evangelio a la mayor cantidad posible de personas. De hecho, fue el evangelista de los gentiles. Pero no solamente era evangelista Pablo.
Pablo era maestro. Lo más que realizaba Pablo era enseñar. Por lo tanto, Pablo siempre estaba procurando que las personas a las cuales él había evangelizado aprendieran, supieran bien. Por lo tanto, constantemente está tratando de enseñar. Ahora, cuando nosotros nos detenemos a leer todo lo que ha escrito Pablo, él se preocupa de muchos aspectos de la vida del cristiano. No solamente ir a la iglesia, adorar al Señor, sino que lo tomaba en forma integral. Y lo toma de forma integral porque Pablo no tiene el problema que tienen muchos cristianos hoy día, que consideran que la vida cristiana es de iglesia. Y no entienden que la vida cristiana es un estilo de vida que se vive en la iglesia y fuera de la iglesia. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todo el día y en cada momento somos cristianos. Hay algunos que son cristianos el día del reposo y el día del resto de la semana no son cristianos. Eso no es lícito. O solamente cuando van a la iglesia. Claro, y ponen cara de iglesia, como decíamos ayer, y se ponen tan santitos, y después que llegan a la casa aparecen esos ogros que no sabían que existían. Eso no es lícito, eso no es el correcto. Por eso que Pablo no hace diferenciación entre vida religiosa y vida personal. Para él todo es un conjunto. Ahora, Pablo le está escribiendo ¿a quién? A los cristianos que viven en Éfeso. Y esto es muy importante. A veces no nos detenemos en eso. ¿Quién eran los de Éfeso? Los de Éfeso, para empezar, era una ciudad griega. Aunque en el momento cuando escribe Pablo está en Asia Menor. Y pasaríamos mucho tiempo para explicar historia griega, pero los griegos invadieron Asia Menor, lo que hoy día corresponde a Turquía. Y durante mucho tiempo hubieron ciudades que eran griegas. Ahora, ¿por qué es tan importante saber que Éfeso era una ciudad griega? Porque los griegos tenían lo que se llaman ciudades polis o ciudades-estado, donde cada ciudad era independiente. Por lo tanto, es muy importante saber que le está escribiendo a los de Éfeso y no a los de Colosa, porque los de Éfeso piensan como de Éfeso y son distintos a los de Colosa. Ahora, ¿por qué escribe Pablo? La clave por qué escribe está en el capítulo 4, versículo 17, que también nos saltamos normalmente y no leemos. En el capítulo 4, el versículo 17 del libro de Éfeso, si alguno de ustedes tiene la Biblia en su casa, ábrala y léalo, igual que ustedes aquí en la iglesia. Y ustedes van a leer que el apóstol Pablo les está diciendo explícitamente, les escribo para que ya no andéis como los otros gentiles. En otras palabras, les está diciendo, ustedes que son gentiles, es decir, que no son judíos, que son griegos, que se han convertido al cristianismo, tienen que actuar, ser distintos ¿a quiénes? A los otros griegos que no han aceptado a Jesucristo. No les está, correcto, no les está escribiendo a judíos, les está escribiendo a griegos. ¿Pero a qué griegos? A los griegos convertidos, los griegos que viven en la ciudad de Éfeso que están convertidos. Y él empieza a darle ejemplos de qué significa andar como cristiano y ser cristiano. Y todo el capítulo 4, desde el versículo 17 en adelante, hasta el capítulo 5 completo, son explicaciones de qué significa ser cristiano. Y les va diciendo, dando ejemplo en todo sentido, les da ejemplo de cómo debe ser su mente, les dice qué hábitos alimenticios y de salud deben tener, les dice cómo debe ser su relación unos con otros en su aspecto social y da una clave. Llega a un versículo que la mayoría de los que leen mal la Biblia se lo salta olímpicamente. Efesios 5:21. El texto dice, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Quién se somete a quién? El esposo a la esposa y la esposa al esposo. Esto lo dice después de decir el varón es cabeza de la mujer. No, lo dice antes, porque estamos en el versículo 21, es el cabeza de la mujer es el versículo 23. Ahora, lamentablemente, la mayoría de las versiones traduce someteos. En realidad, el versículo original dice sujetaos, y tiene mayor sentido el sujetaos que someteos, porque la idea de sujetarse tiene que ver con mantenerse unidos. Mantenerse unidos, esa es una idea que no hay que olvidar. Ahora, ¿a quién le está escribiendo Pablo? Les está escribiendo a griegos. ¿Cómo piensan los griegos? ¿Alguna vez ustedes leyeron en la historia griega
sobre pensadoras griegas? ¿Leyeron en la historia griega sobre líderes mujeres griegas? ¿Leyeron alguna vez sobre alguna mujer en el mundo griego que haya destacado? No hay. En siglos y siglos de historia griega no existe. ¿Por qué? Porque en el pensamiento griego, y han quedado escritos, ustedes pueden leer los escritos de Platón, los escritos de Aristóteles. Platón decía, por ejemplo, en el libro de la República, que es una utopía de cómo él imaginaba una ciudad, las mujeres son de todos, es decir, las mujeres son comunes. Imaginen ustedes un pueblo donde las mujeres sean comunes, es decir, le está faltando totalmente el respeto a la mujer. En el libro El Fedón de Platón, donde se cuenta la historia de Sócrates muriendo, le avisan a Sócrates antes que se tome la cicuta para morir, le dicen, tu esposa y tus hijos han venido a verte. Y Sócrates contesta, aunque era muy sabio, contesta como un necio griego. Y dice, ¿para qué quiero a mi esposa y mi mujer si tengo a mis amigos? Y se suicida, se mata y no se despide de su esposa y de sus hijos, porque en la mentalidad de ellos la mujer no tenía absolutamente ningún valor. No les interesa. No les interesaba. De hecho, las mujeres valían menos que los animales, y lo digo en serio. Aristóteles describe a la mujer como teniendo cerebro de gallina. Dice, la mujer no merece ser respetada. ¿Para qué la vamos a escuchar si tiene cerebro de gallina? Que es un insulto hacia la mujer. Ahora, ese es el tipo de gente a las cuales Pablo le está escribiendo. Como sabe el efecto que va a provocar con sus palabras a individuos que no entienden que la mujer es valiosa, les empieza a decir, maridos, ustedes son cabeza de la mujer. Fíjense, les está diciendo ustedes son cabeza de la mujer, pero no les está diciendo que son los que mandan. Les está diciendo ustedes son cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y a las mujeres les dice en el versículo 22, mujeres, sujétense a sus maridos como se sujetan a Cristo. Y uno dice, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de algo muy importante. Fíjense ustedes, Jesucristo no nos avasalla. Jesucristo no nos destruye, Jesucristo no nos obliga, Jesucristo no nos maltrata, Jesucristo no nos falta el respeto, Jesucristo no piensa por nosotros. La Biblia le está diciendo a las mujeres, el tipo de relación que tienes que tener con tu marido es el tipo de relación que vas a tener con Jesucristo. Las mujeres tienen que haber pensado con esperanza, Jesucristo es tan maravilloso. Pero estamos hablando de mujeres que en ese tiempo no tenían ningún valor, que eran maltratadas, que eran menospreciadas, menoscabadas, disminuidas. Y a los maridos les dice, ustedes compórtense como Cristo se comporta con sus esposas. Y no le está diciendo a las mujeres que deberían asumir un rol de subsidiariedad. No les está diciendo tampoco a los esposos que se comporten como Cristo para sus esposas. No les está diciendo que sean Cristo para sus esposas, porque eso sería una blasfemia. Les está poniendo un ejemplo, les está diciendo, ustedes son como Cristo. Y cuando usamos en español la palabra como, es para comparar. Comparar. Está comparando la relación de Jesucristo con la iglesia con la relación que tienen que tener los esposos con sus esposas. Por lo tanto, en el versículo hay tres palabras claves que tienen que ser entendidas en el contexto. Uno es la palabra como, que la usamos como comparación. La otra es la palabra Cristo y la otra es la palabra cabeza. Y tenemos que analizarlo en el contexto de Pablo, en el contexto textual de Pablo. Primero, la palabra como es comparación. Siempre usamos la palabra como para comparar. Y cuando usamos la palabra como para comparar, no lo usamos para igualar, lo estamos usando para comparar, valga la redundancia. No está diciendo que los maridos son Cristo de sus esposas porque sería blasfemo. Está diciendo son como Cristo. Ahora, ¿quién es Cristo? ¿O cómo es Cristo? ¿O cómo es Cristo? Bueno, en primer lugar, Cristo es el Salvador. ¿Qué ha hecho Cristo por la iglesia? Se sacrificó por ella. Se sacrificó por ella. Murió por ella. Murió por ella. Jesucristo dio todo por la iglesia. Jesucristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Jesucristo se sacrificó 100% por la iglesia al grado de que dio su vida.
La amó. Y la amó incondicionalmente porque la Biblia dice que Jesucristo amó a la iglesia antes que nosotros lo amáramos a Él. Miguel Ángel, imaginémonos que una determinada persona, líder de esos grupos que se reunían a leer las cartas de Pablo, porque me imagino que así era, están leyendo esas indicaciones. Qué esperanza deben haber sentido las mujeres, qué bien. Miren, alguien nos está valorando. Yo creo que debe haber sido toda una revolución. Evidentemente es una revolución. Debe haber sido una esperanza enorme. A veces acusan a Pablo de que Pablo menosprecia a la mujer porque no se lo entiende. En realidad lo que Pablo está haciendo es todo lo contrario. Le está poniendo un valor extraordinario. Fíjense que está poniendo a la mujer como símbolo ¿de quién? De la iglesia. Y les está diciendo a la mujer que sus esposos tienen que ser como Cristo es con la iglesia. ¿Qué hizo Jesucristo? Murió, se sacrificó, se entregó. Y ahí entramos entonces con el concepto cabeza. En griego, la expresión que se utiliza para cabeza es la palabra kefale. Y la palabra kefale, y quiero ser bien explícito en esto, la palabra kefale en griego no significa mandato, no significa mandar, no significa dominio, autoridad o jefatura. Esto es muy importante. En griego, la palabra kefale no tiene el sentido de dominio, autoridad o jefatura. Si Pablo hubiera querido expresar dominio, autoridad o jefatura, habría usado otra expresión que habría sido entendido por los griegos. Habría usado la palabra usía. La palabra usía es una palabra que usamos nosotros hoy día. Cuando queremos referirnos a un juez, le hablamos de usía. Y usía significa el que manda. O habría usado la palabra arjé, de la cual ha surgido la palabra príncipe o la palabra principado. Pero él usa la palabra cabeza. ¿Qué sentido tenía la palabra cabeza para los griegos? Tenía el sentido de sacrificio. Tenía el sentido que en español a veces hemos dicho, o lo decimos nosotros, tengo que dar mi cabeza, o pon tu cabeza, en el sentido de ofrecerme, o me van a cortar la cabeza. ¿Han escuchado esas expresiones que usamos? Bueno, el sentido es ofrenda, entregar, sacrificarse. Entonces, lo que Pablo les está transmitiendo a los varones griegos no es que son los que mandan y piensan por sus esposas. Les está transmitiendo que así como Cristo estuvo dispuesto a morir por la iglesia, el esposo tiene que estar dispuesto a sacrificarse por su esposa. Y yo me imagino a esos griegos reaccionando y diciendo, no, Señor, ¿cómo me voy a sacrificar por la mujer? Un griego típico de ese tiempo habría dicho, por mi amigo sí, pero por la mujer no. También para ellos fue un shock escuchar esa Obviamente, indicación. tiene que haber sido revolucionario. Por eso que Pablo dedica tantos versículos a explicar este concepto. Fíjense que Pablo dedica un montón de versículos solamente para explicarle a los varones qué significa ser cabeza. ¿Por qué? Porque los porfiados no lo van a entender a buenas y primeras. Además, porque ellos llevaban años y años con una actitud y un comportamiento que dañaba mucho a la mujer. Obviamente, porque su estructura mental no les permite pensar que la mujer tenga valor en sí misma. Bueno, ahí es donde a esas personas se les está enseñando cuál era el diseño original, porque Dios nunca quiso que se tergiversara tanto el matrimonio, que se arruinara tanto los comportamientos entre los esposos. Por eso que les ha dicho en el versículo 21, sujetaos unos a otros, ¿bajo qué paraguas? Sujetaos unos a otros en el temor de Dios. No es un someterse o sujetarse arbitrario. Tiene que haber un parámetro, tiene que haber un elemento de juicio. ¿Cuál es el elemento de juicio? El temor de Dios. Ahora, el temor de Dios implica vivir bajo el diseño de Dios, vivir con respeto, vivir con dignidad, tratarnos bien, vivir de una manera adecuada. Ahora quiero decirles, queridos hermanos, hay dos opciones acá. O seguimos como alguna vez me dijo un viejo hombre, un anciano, que me da mucha pena cuando me dicen esas cosas. Sí, eso es lo que dice la Biblia, pero en mi cultura se hace otra cosa. Ahí entonces entramos en otro plano, en un plano de desobediencia al plan de Dios. Además, Dios es muy claro, la Biblia es muy clara, cuando nosotros conocemos a Dios,
estas diferencias ya no están. Hay un versículo que repite. Claro, cuando yo conozco a Dios, supuestamente tengo que hacer un cambio. Ahora, si yo digo conozco a Dios y sigo actuando de la misma forma como actuaba cuando no conocía a Dios, me estoy autoengañando. Y la Biblia lo llama a esas personas, y perdonen que lo diga tan fuerte, pero no es palabra que yo uso, es palabra de la Biblia. La Biblia nos llama hipócritas. ¿A quién llama hipócrita la Biblia? Al que dice una cosa con su boca y hace otra cosa en sus actos O el personales. que sabe, conoce, pero no le hace caso. Bueno, la Biblia llama a eso pecado. La Biblia tiene dos definiciones de pecado. Una definición de pecado es transgresión de la ley, pero hay otra definición de pecado en la Biblia. El que sabe hacer lo bueno Y no lo hace. y no lo hace. Entonces, si tú escuchas que la Biblia te dice que tu función como cabeza es estar dispuesto al sacrificio, es estar dispuesto a ayudar. La Biblia incluso dice, Jesús se entregó para santificar a la iglesia y para glorificar a la iglesia. Pero entonces te está hablando de algo que tú deberías estar dispuesto a hacer. Y si tú dices, no estoy dispuesto a hacerlo, entonces, ¿en qué quedamos? Te pones en un rol, en un plano, y te pones en un plano que viola o violenta la voluntad de Dios. Una persona una vez me dijo en una asamblea, con obreros y con gente que supuestamente sabía, me dijo, usted me vino a cambiar la cultura. No, yo no vine a cambiar la cultura. Lo que yo vine es a revolucionar la cultura. Pero no la vine a hacer yo, lo vino a hacer el Señor Jesucristo. Porque el que se queda tranquilo en su cultura no entiende lo que significa ser cristiano. La Biblia dice, cuando yo soy cristiano se va a provocar una revolución, un cambio. Y algunos quieren ser cristianos, pero quieren seguir todo igual, todo tranquilito, aquí no pasa nada. No, no es así. El cristianismo produce cambio y la vida de un cristiano tiene que ser distinta. Si antes tratabas a tu esposa de una manera, ahora cuando eres cristiano tienes que tratarla como Cristo trató a la iglesia. Con amor, con bondad, con dignidad, con respeto. Porque el énfasis bíblico, el concepto cabeza, no está en la autoridad. Ese es un concepto romano. Fíjese, esto es importante. ¿Quiénes creen que la cabeza es autoridad? Los romanos. Pablo está hablando de un concepto oriental. El concepto oriental es de dependencia mutua. Ahora, piensen en esto, en este ejemplo. ¿Puede una cabeza vivir sin cuerpo? ¿Puede? No. No, solo en las películas. ¿Puede un cuerpo vivir sin cabeza? Tampoco. No. Ahora, pero fíjense lo interesante. El cuerpo puede vivir sin brazos. Yo conozco personas sin brazos. Yo conozco personas que no tienen piernas. Yo conozco personas que les falta un oído. Pero ningún cuerpo puede vivir sin cabeza. Así como ninguna cabeza puede vivir sin cuerpo. ¿Qué idea está transmitiendo? De dependencia. Interdependencia. La cabeza necesita al cuerpo, así como el cuerpo necesita la cabeza. Por eso que Pablo más adelante le dice, el que ama a su esposa, ama a su esposa así como ama a su propio cuerpo. Miguel Ángel, se me ocurre que los jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo, si entienden correctamente este mensaje bíblico de lo que significa ser cabeza, algunos podrían decidir no casarse porque la responsabilidad es tan grande. Ah, sí. Y a veces es mejor que no tomen esa responsabilidad si no lo van a hacer bien, antes que lo hagan a media. Bueno, yo le he dicho a muchos varones, si ustedes entienden realmente lo que significa ser cabeza, algunos no creo que estarían dispuestos a asumirlo. Porque ser cabeza, en el sentido que lo está transmitiendo Pablo, implica una responsabilidad enorme. Ahora, ¿por qué Pablo está siendo tan fuerte en su mensaje? Porque le está hablando a gente que también culturalmente tiene una raigambre tan fuerte que no están dispuestos a aceptar que sus esposas sean seres humanos de primera categoría y las tratan como si fueran incluso menos valiosos que un animal. Yo he estado en muchos lugares, con Mary hemos estado ya en 16 países y muchísimas veces nos hemos encontrado a cristianos que van a la iglesia y cantan himnos, amémonos hermanos de corazón, y llegan a sus casas y maltratan a sus esposas. Las tratan como si fueran seres inferiores y siguen llamándose cristianos. Eso es una contradicción vital. Yo no puedo tratar a mi esposa como si fuera un ser humano de segunda categoría y a la vez llamarme cristiano. Algo ahí no está bien. Desde la perspectiva cristiana, nuestra esposa es como la iglesia. Y desde la perspectiva cristiana,
La iglesia necesita a Cristo, pero Cristo también necesita a la iglesia. Es una relación de interdependencia. Jesucristo murió por la iglesia, se entregó por la iglesia, dio todo por la iglesia. Por lo tanto, lo que el texto está transmitiendo, el sentido que tiene el concepto cabeza en el libro de Efesios es sometimiento mutuo en interdependencia, no despotismo, es lo que quiere expresar. Esa idea, aquí mando yo y se hace lo que yo quiero, tú no tienes derecho a opinar porque los pantalones los llevo yo, ese no es el planteamiento de un cristiano, es el planteamiento de un lobo vestido de oveja o es el planteamiento de alguien que no se ha convertido y que no ha entendido el concepto cristiano de ser cabeza. Ahora, cuando conocemos a Dios, ¿cierto? Con un trasfondo que vamos arrastrando, Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra mente. Y al cambiar nuestra mente, nuestro comportamiento también va a cambiar. El apóstol Pablo, de hecho, lo dice, cada vez que el apóstol Pablo habla de cambio, de transformación, invita que lo primero que debe cambiar es nuestra mente. Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestra mente. En Efesios también les ha dicho que el cambio, ¿dónde comienza? El cambio comienza en nuestra mente, en la forma como observamos el mundo. Todo acto, antes de ser acto, primero es pensamiento. El pensamiento es lo que gobierna nuestra vida. En el libro de Proverbios dice, así como pensamos, así somos. Por lo tanto, es muy importante lo que pensamos, porque lo que pensamos va condicionando nuestra manera de ser y de actuar. Hay una responsabilidad muy grande cuando conocemos a Jesucristo. Nosotros tenemos que ir a la palabra, porque la palabra de Dios nos va a decir cómo comportarnos. Hay personas, desgraciadamente, que van a la iglesia, lo toman como una actitud social, les gusta ir a la iglesia y eso es bueno, pero no se preocupan de alimentarse para saber cómo conducirse. Cuando nosotros compramos un vehículo, todos los que compran un vehículo y que son sabios al tener un vehículo, porque cuando uno se sube en un vehículo está arriesgando su vida. Por lo menos lo que yo hago cuando compro un vehículo es mirar el manual de funciones. ¿Hacen ustedes eso? ¿Cómo funciona? Uno no... O quizás alguna maquinaria. Lo mismo hacemos con una máquina en la casa, el manual de funciones. ¿Y para qué usamos manuales de funciones? En el caso del auto, en el caso de una máquina que compramos en la casa, ¿para qué? Para seguir indicaciones. Para seguir indicaciones y para no cometer errores, para no echar a perder el vehículo, no echar a perder la máquina, etc. arruinar. Ahora fíjense, hemos recibido el don maravilloso de la vida, el don maravilloso del matrimonio y no leemos ningún manual de funciones. Y nos, como dicen en Argentina, nos bancamos así nomás y seguimos. Pero no es así el asunto. El asunto acá se trata de aprender. Nadie nació sabiendo. Algunas personas alguna vez nos han dicho, recuerdo en un país X, porque no he mencionado ningún país, nos dijo, bueno, pastor, pero es que esto es tan difícil, yo aprendí así. Bueno, desaprenda pues. Si aprendió de una manera, vuelva a aprender de otra manera, no está muerto. Son los muertos los que no pueden aprender, porque ya está muerto, pero usted no está muerto, está vivo, puede aprender. Yo recuerdo en otro país X, estábamos en un retiro espiritual para matrimonio, era un fin de semana hermoso, en un lugar maravilloso, idílico, y aparece un viejito con su esposa, unos 80 y tantos años de edad, y me queda mirando, y me dice en mi cara, no me lo manda a decir con nadie, yo vine a este asunto porque no me quería quedar solo en la casa, yo no tengo nada que aprender. Y yo le dije, bueno, hermano, entre, con la edad que tiene, entre, pues. ¿Qué le iba a decir, pues? Pero a medida que fue pasando el seminario, y nosotros hacemos seminarios que duran varios días, donde le pedimos a la gente que se vaya a concentrar en un lugar y no se vaya para ninguna parte, de tal manera que esté concentrado allí. De pronto un día el viejito se me acerca y me dice, hijo, algunas cosas creo que tengo que corregir. Y yo me sonreí, porque no me iba a poner a decirle al viejito, ¿viste? Le dije, no, eso es feo. Pero cuando se terminó el seminario, el viejito se pone en pie y da un testimonio. Dice, llevo no sé cuántos, 50 años casado y me he dado cuenta que durante 50 años he estado cometiendo los mismos errores. Gracias a Dios, porque todavía me quedan algunos años como para poder corregir algo. Digo, si un anciano de 80 y tantos años se da cuenta que puede cambiar, ¿cuánto más gente joven?
Ahora, los que no quieren cambiar es simplemente porque no quieren, porque han decidido no cambiar. Fíjense, cabeza en el contexto bíblico significa un don maravilloso, significa asumir un rol, Un privilegio. un privilegio, el privilegio de amar, de respetar, de tratarnos con dignidad. Por eso que el apóstol Pablo dice a las mujeres, amen a sus maridos, a esos maridos que están dispuestos a ser cabeza, que están dispuestos a vivir como Cristo vive con la iglesia, Miguel Ángel. con respeto, con bondad, con misericordia, con entrega. ¡Qué hermoso! Y yo creo que esas mujeres tienen que haberle dado un abrazo a Pablo y diciendo, gracias Pablo, gracias, porque el Evangelio para mí es esperanza. Imagínense esas mujeres maltratadas, esas mujeres humilladas, oprimidas, que de pronto venga alguien y les diga, ustedes son valiosas, ustedes representan a la iglesia, Jesucristo murió por ustedes, sus esposos tienen que estar dispuestos a actuar con ustedes de la misma forma como actuó Jesucristo con la iglesia. ¿No es un mensaje maravilloso como para rescatarlo hoy día, en vez de decir, marido, yo soy cabeza y aquí se hace lo que yo quiero? Perdóname, querido hermano. No mereces llamarte cabeza si dices eso, porque si dices eso no estás entendiendo lo que hace Jesucristo. ¿Alguno de ustedes los obligó Jesucristo a creer? ¿Alguno de ustedes lo obliga a Jesucristo a estar en la iglesia? ¿Alguna vez Jesucristo nos ha humillado? ¿Alguna vez Jesucristo ha maltratado a la iglesia? Por lo tanto, nosotros tenemos derecho a decir eso si queremos ser como Jesucristo. Las mujeres en ese momento... seguramente Pablo les dice que tienen que amar a sus esposos porque ellas deben haber estado tan resentidas, Claro. arrastrando una situación triste de haber sido mandadas, humilladas, no valoradas, que también reciben una reprensión, aunque son tan inocentes, por decirlo así, de tener que amar. Y de esa forma ellas iban a poder alcanzar a un nivel que también se le estaba exigiendo a sus esposos, Bueno, para que quedaran iguales. Lo que dice Mary es una cosa muy interesante. Hay muchos escritos de historia antigua que muestran que había mujeres que estaban dispuestas a suicidarse con tal de no casarse. Porque el matrimonio en tiempos de Pablo era una tortura para muchas mujeres. No olviden que las mujeres eran vendidas. No olviden que las mujeres no tenían derecho a elegir a sus propios esposos. No olviden que los padres las transaban como si fueran bienes muebles. No decidían. En ese contexto hay historias en el mundo griego de mujeres dispuestas a morir, a sacrificarse con tal de no casarse. Y a esas mujeres le dicen, mira, ama a tu marido. ¿Pero a qué marido? Y esto es importante. Claro. Ama a este marido, al marido que está dispuesto a ser cabeza. Al marido por eso que él introduce, después de decir sujetados unos a otros, le dice, mujeres, sujétense a sus maridos así como al Señor. Tampoco es sujeción cualquiera. Te sujetas siempre y cuando él actúe como actúa Jesucristo. Y esto es muy importante, es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Ahora, en la conclusión de todo esto, es que el varón es cabeza, sí, sin duda. Siempre y cuando entienda que el parámetro para ser cabeza es Jesucristo. Claro que es cabeza. Siempre y cuando el modelo sea Jesucristo. No el mundo, no lo que te enseñó el mundo, no la jerarquía y verticalidad y ese sometimiento unilateral que te presenta el mundo. No. El parámetro para ser cabeza, el parámetro, la medida, el ejemplo, el modelo de cabeza es Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que te está presentando el texto? El texto te está diciendo que Cristo es el modelo. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Fíjense lo que la Biblia presenta sobre Jesucristo. Cristo nos salva, Cristo se entrega, Cristo se somete a la muerte, deja todo, sustenta y cuida. Entonces yo le digo a los maridos presentes, los que me están escuchando por televisión en toda Latinoamérica, que nos están viendo a través de internet, les digo a ellos, ¿quieres ser cabeza? Amén, siempre y cuando hagas lo que Jesucristo hizo. Si no estás dispuesto a sacrificarte, si no estás dispuesto a entregarte, si no estás dispuesto a cuidar, sustentar, proteger, hacer lo que Jesucristo hace por la iglesia, llámate de cualquier manera, pero no tienes derecho a llamarte cabeza. Porque solo puede ser cabeza aquella persona que está dispuesta a vivir como Jesucristo vive en relación con la iglesia. Ahora, qué es triste
sería, Miguel Ángel, que la persona decida, yo no quiero ser cabeza. Claro. No me interesa sacrificarme, no me interesa poner a la mujer donde corresponde. Desgraciadamente, ese matrimonio va a andar mal. Desgraciadamente, no van a poder ser plenos. Entonces, antes de tomar la decisión, ¿qué quiero hacer? Analizarse, que va a ser mucho más efectivo si ellos deciden ser cabeza como Cristo fue cabeza. Yo me demoré años en entender este versículo, digo literalmente años, porque uno está tan embebido de la cultura que de pronto hay cosas que no lo entiende. Pero yo me acuerdo bien cuando empecé a cambiar de perspectiva con este versículo. Mary y yo pastoreábamos una iglesia, estábamos recién, en Argentina decimos pichones, estábamos chiquititos así, yo tenía 22 años, éramos bebés y nos pusieron a cargo de un distrito, yo les contaba ayer, de un distrito de 8 iglesias con ancianos que nos vieron llegar a nosotros y nos miraron de arriba abajo diciendo, ¿y estos qué nos van a enseñar a nosotros? Y de pronto, y los ancianos, esos ancianos eran bien especiales. Todo lo querían resolver ellos y me miraban en menos, pero cuando habían algunas situaciones medio escabrosas, me tiraban la bolita a mí. Y un día llegaron a la casa un grupo de ancianos y me dice, pastor, queremos que usted resuelva un problema. Hay un problema grave, usted, el pastor, tiene que resolverlo. Y yo me reí y dije, estos ancianos son tan especiales. ¿Y cuál es el problema? Le dije, bueno, sabemos que el fulano de tal, que es anciano de tal iglesia, golpea a su esposa. Ese es un problema que usted tiene que resolver. Y yo partí ahí a hablar con un hombre que tendría la edad de mi padre. Yo era un niño, él era un hombre ya de edad. Y fui a su casa y yo me preparé un discursito. Yo iba con mucha vergüenza, no sé cómo enfrentar esto. No sabía lo que hoy día sé, no tenía la preparación que hoy día tengo. Por lo tanto, tenía mucho miedo de enfrentar a ese hombre. Entonces voy donde el hermano me recibe muy bien en su casa. Y yo me siento en su sala, lo quedo mirando, le digo así con un poco de vergüenza y de pena, hermano. Lo que le voy a decir, si usted se molesta, tiene todo el derecho, pero yo creo que tengo que enfrentar esto. Hermano, usted está siendo acusado de que usted golpea a su esposa. Y se lo dije así con pena, incluso con vergüenza. Y el hombre me dice, claro, si a la mujer hay que darle. Y yo me quedé mudo. Yo iba preparado para cualquier respuesta, menos para esa. Y ahí yo, ¿y de dónde sacó eso, hermano? Pues si la Biblia dice que yo soy cabeza y hago lo que quiero. ¿Cómo es eso, hermano? Sí. La Biblia dice que yo soy el que pienso, yo soy el que mando y aquí se hace lo que yo quiero porque Dios me autorizó. Y ahí ya... Pero él seguramente era sincero. Obviamente sincero porque ni se arrugó ni sintió vergüenza, nada. Y ahí yo le dije, perdónenme hermano, pero usted no puede ser más anciano de iglesia. Usted es una vergüenza para los ancianos. Usted no puede ser anciano. El hombre se enojó, me echó de su casa, dejó de asistir a la iglesia porque que yo le falté el respeto, que supuestamente yo, un niño que viene saliendo de la facultad de teología, no tiene idea. Pasé años y yo empecé a pensar, aquí hay un problema. No puede ser que un texto de la Biblia pueda ser usado de esa forma. No puede ser que una persona inteligente esté usando un texto de tal forma tan mal. Y empecé a estudiar y a analizar, a reflexionar, hasta que un día entendí la clave, cuando entendí el concepto que fale, cuando entendí lo que es el sentido, dije, aquí hay algo maravilloso, aquí hay un mensaje que no tiene nada que ver con lo que transmitimos, aquí hay un mensaje que ennoblece no solo el matrimonio, sino ennoblece a la mujer y al varón. Porque deja de hacer al varón un monstruo y lo convierte en un compañero, en un amigo, en alguien que ama, que respeta, que trata con dignidad, que es un buen ejemplo de Jesucristo. Y bendice a todo un núcleo familiar. Claro, porque está transmitiendo una cosa distinta. Ahora volvamos a la pregunta inicial de este programa. ¿Quién manda a quién? Entonces, cuando yo doy esta explicación, algunos dicen, bueno, pastor, sí, está bien, pero alguien tiene que mandar en la casa. Sí, le digo, alguien tiene que mandar, pero en un hogar dirigido por Jesucristo, escúchenme bien, no manda el varón ni manda la mujer. En un matrimonio guiado por Cristo, ninguno somete su conciencia al otro, sino ¿a quién? Al Señor. ¿Quién manda en un hogar cristiano? El Señor, Jesucristo. Mary y yo nos sometemos mutuamente bajo el temor de Dios. Y es Dios quien guía,
Es Dios quien dirige, es Dios quien da las pautas, es Dios el que manda. Mary y yo nos sometemos a Dios. No manda ella, ni mando yo, manda el Señor. Amén. Y a ambos le decimos a Dios, aquí estamos, Señor, queremos hacer tu voluntad. No queremos que se haga la voluntad de Mary, no queremos que se haga la voluntad de Miguel, queremos que se haga la voluntad de Dios. ¿Quién manda a quién? Manda a Dios. En un matrimonio guiado por Jesucristo, en un matrimonio donde se hace la voluntad de Dios, es Dios, el supremo Señor. Él es el que gobierna. Por eso dice, sujétense unos a otros. ¿En qué? En el temor de Dios. Es Dios quien tiene que guiar. Qué pena en esos matrimonios donde no entienden ni quieren mandar. No, aquí no se trata de mandar, acá se trata de obedecer. ¿Pero obedecer a quién? Al Señor. Qué lindo es cuando el matrimonio vive bajo la voluntad de Dios. Qué lindo cuando el esposo y la esposa buscan la voluntad de Dios. Qué hermoso cuando ambos se arrodillan, se doblegan ante el Señor y le preguntan al Señor, Señor, dinos qué hacer, muéstranos tu voluntad. Abren como matrimonio, como familia la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor les hable. Para ser guiados, para ser orientados. En un matrimonio cristiano no manda el marido, no manda la esposa. En un matrimonio cristiano manda Dios. ¿Quién manda? Dios. Y los cristianos obedecemos la voz de Dios. Cuando Dios manda, cuando Dios gobierna, cuando el esposo y la esposa someten su voluntad a Dios, ahí hay paz, ahí se respira aire del cielo. Queridos hermanos, ustedes que nos han escuchado aquí en esta audiencia y en los diferentes lugares, debemos someter nuestra voluntad al Señor. En un hogar donde manda el Señor hay paz, en un hogar donde manda el Señor hay armonía, en un hogar donde el Señor está, existe un Edén anticipado. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Mañana vamos a hablar de otro tema escabroso. Vamos a hablar de los roles desde la perspectiva bíblica. Que el Señor les bendiga.